La empujaron hacia el temido Apache como si fuera una mercancía sin alma, pero nadie imaginaba que en aquellas montañas hallaría la dignidad que su propia sangre le negó. El sol se ocultaba tras las montañas de Chihuahua, cuando Luisa Mendoza terminó de limpiar el último rincón de la cantina familiar. Sus manos ásperas, curtidas por años de trabajo duro, temblaron al escuchar las voces que se alzaban en la habitación trasera. No era la primera vez que su tío Diego discutía con hombres peligrosos, pero esta vez había algo diferente en el tono, algo que helaba la sangre. «No tengo el dinero, Ramírez». La voz de Diego sonaba quebrada, desesperada. «Dame más tiempo, por favor. Solo una semana más». La risa cruel que siguió hizo que Luisa se estremeciera. Conocía esa risa. Todos en Villa de Casas Grandes la conocían. Era la risa de Felipe el Lobo Ramírez, el hombre que controlaba todo el contrabando entre México y los Estados Unidos. El mismo que había convertido su pueblo en un lugar donde la ley no existía. Tiempo. La voz de Ramírez era como el siseo de una serpiente. «Te di tiempo, Diego. 6 meses de tiempo. Y ahora me debes 3,000 pesos de plata. Plata que usaste para comprar ese whisky aguado que vendes aquí». Luisa se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. A través de la rendija pudo ver a su tío, un hombre que una vez había sido fuerte y orgulloso, ahora encorvado como un perro asustado ante los 5 hombres que rodeaban la mesa. Ramírez, con su traje negro y su bigote cuidadosamente encerado, jugaba con una moneda de plata mientras hablaba. «Mira, Diego», continuó Ramírez con falsa amabilidad, «somos amigos de hace tiempo. No quiero lastimar a tu familia, pero los negocios son los negocios. Si no me pagas mañana al amanecer, prenderé fuego a esta cantina con todos ustedes adentro». El corazón de Luisa se detuvo. Sabía que Ramírez no hacía amenazas vacías. El año anterior había quemado la tienda de los vecinos por una deuda mucho menor. El pobre hombre nunca se recuperó de las quemaduras, y su esposa había perdido la razón del dolor. «Felipe, por favor». Diego se puso de pie con las piernas temblorosas. «Somos gente honrada. Nunca hemos faltado a nuestra palabra, pero este año las cosechas fueron malas. La gente no tiene dinero para beber». «Silencio». Ramírez golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las botellas. «No quiero excusas. Quiero mi dinero, o quiero algo de igual valor». Luisa vio cómo su tío tragaba saliva, los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. En ese momento, escuchó pasos suaves detrás de ella. Era su abuela Carmen, la mujer más sabia del pueblo, quien se acercó con su bastón de madera tallada. «Niña», le susurró al oído, «ven conmigo. No es bueno que escuches estas cosas». Pero Luisa no podía moverse. Algo en la expresión de su abuela le decía que la anciana sabía más de lo que aparentaba. Los ojos de Carmen, normalmente cálidos como chocolate caliente, ahora tenían una frialdad que la asustó. «Abuela», murmuró Luisa, «¿qué va a pasar con nosotros?». Carmen la tomó del brazo con más fuerza de la que esperaba de una mujer de 80 años. «Ven, mija, tenemos que hablar». La condujeron hacia la cocina, donde el aroma del chile y la masa de maíz normalmente la consolaba. Pero esta noche, incluso los olores familiares parecían contaminados por el miedo que impregnaba la casa. «Luisa», comenzó Carmen, sentándose pesadamente en una silla de madera, «eres una muchacha fuerte, más fuerte de lo que crees. Y a veces, mija, la fuerza significa hacer sacrificios que otros no pueden hacer». Un frío extraño se extendió por el pecho de Luisa. «¿De qué habla, abuela?». Los ojos de Carmen evitaron los suyos. «Hay un hombre, un apache. Se llama Javier Nahuel. Controla las montañas de Sierra Madre Occidental, donde Ramírez no se atreve a ir, si alguien tuviera su protección». «Un apache». Luisa retrocedió horrorizada. Había escuchado las historias. Los apaches eran seres que robaban mujeres, que vivían en la sombra de la civilización, temidos por todos en Chihuahua. «Abuela, usted no puede estar hablando en serio. Escúchame bien, niña». Carmen se levantó, su voz ahora firme como el acero. «Ese apache no es como las historias que cuentan. Es un hombre inteligente, respetado incluso por sus enemigos, y conoce el valor de los tratos. Si una familia le ofreciera algo valioso a cambio de protección». El mundo de Luisa comenzó a tambalearse. No podía ser cierto. Su propia abuela no podía estar sugiriendo lo impensable. Algo valioso.
Su voz salió como un susurro roto. Algo como yo. El silencio de Carmen fue toda la respuesta que necesitaba. Luisa sintió como si un puño invisible le aplastara el pecho. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía sentir el horror de entender que para su familia, ella era una mercancía. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Y si esta historia tocó algo en tu alma, suscríbete, porque lo que tengo preparado para mañana te va a estremecer. Algo que se podía intercambiar para salvar sus propias vidas. Sin decir palabra, salió corriendo de la cocina, atravesó la cantina vacía y se perdió en la noche mexicana. Sus pies la llevaron instintivamente hacia el río, el único lugar donde siempre había encontrado paz. Las lágrimas corrían por sus mejillas como arroyos de dolor, empapando su vestido de algodón desgastado. Se sentó en la orilla pedregosa, donde el agua susurraba secretos antiguos bajo la luz de la luna. Era aquí donde su madre le había enseñado a trenzar el pelo cuando era pequeña. Era aquí donde había soñado con encontrar un amor verdadero, un hombre que la viera como algo más que una carga. Mientras las sombras se alargan, Luisa corre hacia el río, preguntándose si Dios permitirá tal sufrimiento, sin saber que un encuentro allí cambiará su perspectiva. El sol del mediodía caía sobre la plaza de Villa de Casas Grandes como plomo derretido, pegándose a la piel y secando hasta el aliento. El aire ardía, y aún así, un escalofrío recorrió la espalda de Luisa Mendoza cuando escuchó el eco de cascos golpeando el empedrado. Aquel sonido no era común, no era un caballo cualquiera, sino el presagio de un destino que se avecinaba, inevitable como una tormenta en tierra seca. Desde las ventanas semicerradas, los ojos de los vecinos se asomaban, algunos con miedo, otros con morbo. Doña María se persignó 3 veces antes de cerrar sus postigos de madera, susurrando una oración apurada a la Virgen. Un niño pequeño, Juanito, corrió a esconderse bajo las faldas de su madre, y hasta los perros callejeros parecían haber desaparecido. El silencio era tan espeso como la tierra antes de un sismo, y entonces lo vieron. Javier Nahuel apareció montado sobre un caballo negro, tan imponente que parecía sacado de una leyenda apache. El animal avanzaba con paso firme, como si no temiera nada ni a nadie. Javier, con su figura alta, hombros anchos y rostro cincelado por el sol de la Sierra Madre Occidental, tenía una presencia que devoraba el espacio a su alrededor. Su piel era del color de la tierra húmeda tras una tormenta. El cabello negro, largo hasta los hombros, llevaba una sola pluma de águila que captaba la luz con intensidad. Vestía una camisa de cuero finamente trabajada y pantalones que marcaban su musculatura con discreta contundencia. Pero lo que más estremeció a Luisa fueron sus ojos. Eran oscuros, como 2 fragmentos de obsidiana viva, y al mismo tiempo transparentes, como si pudieran ver más allá de lo físico, como si leyeran el alma de quien se atreviera a sostenerles la mirada. No encontró en ellos la crueldad que las historias del pueblo solían atribuir a los apaches. Lo que vio fue mucho más peligroso. Inteligencia, cálculo y un tipo de fuerza que no necesitaba palabras para imponer respeto. Diego, su tío, salió de la cantina con paso tembloroso. Tenía el rostro cubierto de sudor y la camisa pegada al cuerpo, aunque la brisa era fría. Se quitó el sombrero, bajando la cabeza. Señor Nahuel, agradezco que haya venido. Nosotros hemos considerado su oferta. Leaf. Javier no respondió enseguida. Sus ojos recorrieron la plaza, notando cada ventana cerrada, cada sombra. Luisa supo que era un hombre acostumbrado a sobrevivir donde otros morían. Finalmente, habló, y su voz fue una sorpresa, profunda, clara, con un español pulido y sin titubeos. ¿Dónde está la mujer? 3 palabras que rompieron el aire como piedras lanzadas a un estanque. Diego se volvió y le hizo una seña a Luisa con la mirada. Ella inhaló hondo, se encomendó a la Virgen y salió de la sombra. Llevaba su único vestido decente, de algodón azul, heredado de su madre. Caminó con paso firme, aunque el corazón le latía como tambor de guerra. Los ojos de Javier se fijaron en ella, recorriéndola de pies a cabeza, pero no como un hombre observa una propiedad. Había algo más, una especie de curiosidad profunda, como si intentara comprenderla, no poseerla. Luisa, en vez de agachar la mirada, levantó el mentón
y lo miró directo a los ojos. Si iba a ser entregada, al menos conservaría su dignidad. «Soy Luisa Mendoza», dijo con voz firme. Una chispa cruzó los ojos de Javier, como si no esperara que hablara. «¿Vienes por voluntad propia?», preguntó. Había algo en su tono. Respeto, tal vez, o simple interés genuino. «No», respondió ella sin vacilar. «Vengo porque mi familia lo necesita, pero si me preguntas si esto lo elegí, la respuesta es no». El silencio que siguió fue denso. Diego tragó saliva ruidosamente, pero Javier sonrió. No una sonrisa cruel, sino una de reconocimiento. «La honestidad», murmuró, «es más rara que el oro en Chihuahua». Bajó del caballo con un movimiento fluido y elegante, como si estuviera hecho de aire. Caminó hacia Diego, que retrocedió instintivamente. Javier le habló con la seguridad de quien sabe que tiene el control. «El trato es claro. Tu sobrina vendrá conmigo. Ramírez no volverá a tocar a tu familia. Yo lo impediré. Las montañas me pertenecen, y bajo mi sombra, nadie toca a los tuyos». Diego asintió rápido, agradecido pero tenso. «Sí, señor. Muchas gracias». Silencio. La palabra fue como un filo cortando la tensión del aire. Javier volvió hacia Luisa. «¿Tienes algo que quieras llevar contigo?». Ella pensó en su chal tejido, la cruz de plata de su abuela, el libro de oraciones que le dio el padre Miguel. «Muy pocas cosas». «Tráelos. No regresaremos». Esas palabras la golpearon con fuerza. Era un adiós sin ceremonias. Caminó hacia la cantina bajo los susurros venenosos del pueblo. Ya la estarán deshonrando esta noche. Pobre niña. Mejor ella que la hija de uno, ¿no? Pero ella caminó con la cabeza en alto. Reunió sus pertenencias y salió. Javier seguía esperándola junto a su caballo. No parecía impaciente, pero sí contenido, como si ocultara algo bajo esa calma. «¿Lista?», preguntó. Ella asintió. Él montó y le ofreció la mano. Por un instante, ella vaciló, pero al tomarla, sintió fuerza, y para su sorpresa, también cuidado. Él la subió con delicadeza, casi con respeto. Mientras el caballo se alejaba por el camino, Luisa miró atrás. Su madre estaba en la ventana de la cantina. No salió, pero sus ojos rojos hablaban más que cualquier palabra. Esa imagen se clavó en el pecho de Luisa como un hierro ardiente. Cuando ya estaban fuera del pueblo, con las sierras alzándose majestuosas ante ellos, Luisa rompió el silencio. «¿Por qué me ayudas?». Javier la miró un segundo, y luego volvió la vista al frente. «No lo sé aún». Y en ese silencio, Luisa entendió que el desierto podría ser su condena o su redención. Al llegar al campamento en las sombras de Sierra Madre Occidental, Luisa se siente como un animal exótico bajo miradas intensas, pero una tienda propia la sorprende con un gesto de respeto inesperado. El viaje hacia las montañas de Sierra Madre Occidental transcurrió en un profundo silencio, roto solo por el ritmo constante de los cascos del caballo y el viento que susurraba entre las rocas áridas de Chihuahua. Luisa esperaba lo peor, que Javier la tratara con rudeza, que le hablara de forma cruel, que la viera como el objeto que técnicamente era ahora, según los tratos desiguales que la sociedad mexicana imponía a las mujeres en aquellos tiempos. Pero no pasó nada de eso. Él mantuvo una distancia respetuosa, incluso cuando pararon junto a un arroyo cristalino para que el caballo bebiera agua fresca de las alturas. Le ofreció su cantimplora sin palabras innecesarias, y cuando ella bebió, no la observó de la forma lasciva en que lo hacían los hombres del pueblo en villa de casas grandes, esos que veían en las mujeres solo cargas o posesiones. ¿Por qué hace esto?, se atrevió a preguntar finalmente Luisa, cuando el sol comenzaba a ponerse y las montañas se alzaban majestuosas ante ellos, pintadas de tonos rojizos que evocaban las leyendas antiguas de la frontera. «¿Hacer qué?», respondió Javier, su voz neutra, sin emoción aparente, como si estuviera acostumbrado a preguntas que rozaban lo profundo. «Ayudar a mi familia, protegernos de Ramírez». «¿Qué gana usted?». Javier guardó silencio durante tanto tiempo que Luisa pensó que no respondería. El caballo avanzando con paso firme por senderos que solo él parecía conocer en aquellas tierras salvajes, pero llenas de una belleza austera. Cuando finalmente habló, sus palabras la sorprendieron, revelando capas inesperadas en un hombre que el mundo tildaba de sombra.
Ramírez es mi enemigo mucho antes de ser el tuyo. Cualquier cosa que lo debilite, me conviene. ¿Y yo? ¿Solo soy una herramienta en su guerra contra él? Esta vez, el silencio se extendió aún más, el crepúsculo envolviéndolos en una luz dorada que suavizaba los contornos rocosos. Cuando Javier respondió, había algo diferente en su voz, algo que sonaba casi como vulnerabilidad, un eco de soledades compartidas en la vastedad del desierto. No lo sé aún. Conforme se acercaban al territorio apache, Luisa comenzó a ver señales de vida. Humo alzándose desde campamentos distantes como espíritus guardianes, el ocasional jinete que aparecía en las crestas de las montañas, para luego desaparecer como un fantasma en el paisaje de Chihuahua. Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo que parecía respirar con ritmos más antiguos y profundos, donde la tierra dictaba las leyes en lugar de los hombres con sus deudas y prejuicios. Cuando finalmente llegaron al campamento principal, el sol se había ocultado tras las montañas, dejando un cielo estrellado que parecía infinito. El lugar era más grande de lo que esperaba, con docenas de tipis dispuestos en círculos concéntricos alrededor de fogatas que bailaban en la oscuridad creciente, proyectando sombras danzantes sobre las pieles curtidas y las caras serenas de los habitantes. Los apaches no mostraron hostilidad abierta, pero sus miradas eran intensas, evaluadoras, como si midieran el alma de la extraña que llegaba de las tierras bajas. Luisa se sintió como un animal exótico en exhibición, una mexicana en un reino donde las historias del pueblo la pintaban como enemiga o inferior. Una mujer especialmente llamó su atención. Era mayor, tal vez de 50 años, con el cabello trenzado con cuentas de turquesa que brillaban bajo la luz de las llamas, y ojos que parecían ver más allá de la superficie de las cosas, como las curanderas de las leyendas que se contaban en las noches de Chihuahua. «Xochitl», murmuró Javier cuando la mujer se acercó, su voz baja pero llena de respeto. «Esta es Luisa». La mujer llamada Xochitl caminó alrededor de Luisa como un depredador estudiando a su presa, pero no había malicia en su examen, sino una curiosidad profunda, como si estuviera leyendo secretos escritos en un idioma que solo ella conocía, arraigado en las tradiciones ancestrales de los Chiricahua. Finalmente, Xochitl se acercó a Javier y le susurró algo al oído en apache, una lengua fluida y rítmica que Luisa no entendía, pero que hacía vibrar el aire con una sabiduría antigua. Luisa vio cómo los ojos del hombre se endurecían, luego se suavizaban, luego mostraban algo que podría haber sido confusión, un atisbo de humanidad en el líder que todos temían. «Ven», le dijo Javier a Luisa, ignorando las miradas curiosas de su gente, que se congregaban alrededor de las fogatas. «Te mostraré dónde dormirás». Luisa esperaba ser llevada a la tienda de él, preparándose mentalmente para lo que vendría después, el miedo a lo desconocido que las historias del pueblo habían alimentado. Pero Javier la condujo a una tienda pequeña, pero limpia, completamente separada de la suya, con mantas tejidas a mano y un aroma a hierbas secas que evocaba paz en medio de la incertidumbre. «Esta es tuya», dijo simplemente, su voz firme pero sin arrogancia. «Nadie te molestará aquí». «Mía». Luisa no podía ocultar su sorpresa, su voz temblando ligeramente ante la inesperada gentileza. «Pero yo pensé, es decir, usted acordó con mi familia». Los ojos de Javier se encontraron con los suyos, y por un momento, Luisa vio algo en ellos que la dejó sin aliento. No era lujuria, ni crueldad, ni siquiera indiferencia. Era algo más complejo, más humano, de lo que jamás había esperado ver en el rostro de un apache. Un hombre que la sociedad mexicana etiquetaba como salvaje, pero que ahora revelaba una profundidad inesperada. «Nadie acuerda por un ser humano», dijo él, con voz baja, pero firme, como un principio inquebrantable forjado en las montañas. «Hice un trato para proteger a tu familia. Eso no significa que seas mi propiedad». Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó hacia su propia tienda, dejando a Luisa parada en la entrada de la suya, más confundida que nunca, el corazón latiendo con una mezcla de temor y algo nuevo, indefinable. Esa noche, mientras escuchaba los tambores distantes y los cánticos en una lengua que no entendía, pero que resonaba con una armonía ancestral, Luisa se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre los apaches, sobre Javier, sobre su propia situación, podría estar completamente equivocado.
y por primera vez, desde que había sabido de su destino, sintió algo que no había esperado sentir nunca más: esperanza, como una semilla plantada en la tierra árida de Chihuahua. Si esta escena de respeto inesperado te hace reflexionar sobre los prejuicios que todos cargamos, querido oyente, imagina cómo se siente Luisa en este nuevo mundo, y quédate para descubrir si esa esperanza florecerá. Al amanecer, los sonidos del campamento despiertan a Luisa, revelando una rutina que desafía sus expectativas. Pero una mirada de Javier sugiere que su viaje apenas comienza. El primer sol ilumina el campamento apache, donde Luisa descubre no salvajismo, sino una armonía ancestral que despierta en ella una curiosidad prohibida por sus prejuicios pasados. El primer rayo de sol que atravesó la abertura de su tienda despertó a Luisa con una realidad que aún parecía un sueño extraño, un velo entre el mundo que había dejado atrás y este nuevo que se desplegaba ante ella en las alturas de Sierra Madre Occidental. No estaba en su pequeña cama de villa de casas grandes. No escuchaba el canto de los gallos de su vecino, ni el bullicio de la plaza al amanecer. En su lugar, los sonidos que llegaban a sus oídos eran completamente diferentes. El murmullo de voces en apache, una lengua rítmica y antigua como las montañas mismas, el crepitar de fogatas matutinas, donde se preparaban infusiones de hierbas silvestres, y algo que la sorprendió profundamente, risas de niños jugando con una inocencia que trascendía las barreras culturales impuestas por la sociedad mexicana del siglo XIX. Se incorporó lentamente, sus músculos doloridos por la cabalgata del día anterior, y por haber dormido en el suelo sobre una manta áspera tejida con fibras del desierto, pero esa incomodidad física palidecía ante la maravilla que se revelaba fuera de la tienda. Cuando asomó la cabeza, el espectáculo que la recibió la dejó sin aliento. El campamento apache no era el círculo de caos que había imaginado, basándose en las historias aterrorizantes que se contaban en Chihuahua, donde los apaches eran pintados como sombras errantes sin ley ni misericordia. Las mujeres se movían con gracia y propósito, algunas moliendo maíz en metates de piedra, con una habilidad que hablaba de generaciones de conocimiento transmitido de madre a hija, otras curtiendo pieles con tintes naturales extraídos de plantas del desierto, sus manos expertas creando patrones que narraban historias ancestrales. Los hombres afilaban herramientas o reparaban monturas con una tranquilidad meticulosa, sin la agresividad que los prejuicios raciales les atribuían, y los niños corrían y reían, igual que los niños de cualquier lugar del mundo, jugando con pelotas hechas de cuero y persiguiéndose entre los tipis bajo el sol naciente que bañaba todo en una luz dorada. No es lo que esperabas, ¿verdad? La voz de Javier surgió a unos metros de distancia, habiéndose acercado con tal silencio que parecía haber emergido de la tierra misma, una habilidad forjada en las vastas extensiones de Chihuahua, donde la supervivencia dependía de la armonía con la naturaleza. Luisa se sobresaltó, pero al mirarlo a la luz del día, pudo verlo con más claridad. Era más joven de lo que había pensado, tal vez 30 años, y había algo en su rostro, surcado por líneas finas del sol y el viento, que sugería que había vivido más de lo que correspondía a su edad, una madurez nacida de la intersección entre dos mundos que lo rechazaban por igual. No, admitió ella, sin ver razón para mentir en este lugar donde la honestidad parecía ser una virtud implícita. Pensé que sería diferente, más salvaje. Había un toque de ironía en la voz de Javier, pero no crueldad, como si comprendiera los prejuicios que la sociedad mexicana había inculcado en ella. Las historias que cuentan los mexicanos sobre nosotros son útiles. El miedo es un arma poderosa en estas tierras fronterizas. Una mujer apache se acercó a ellos llevando un cuenco de arcilla humeante, lleno de una mezcla que olía a maíz fresco y carne seca sazonada con hierbas del desierto. Era Itzel, según pudo escuchar cuando Javier la saludó con un gesto respetuoso en apache. Tenía tal vez 25 años, con hermosos ojos almendrados y una sonrisa cálida que hizo que Luisa se sintiera, por primera vez desde su llegada, como si pudiera no ser completamente una extraña en este mundo de ritmos ancestrales. «Para ti», dijo Itzel en español roto, ofreciéndole el cuenco a Luisa con una gentileza que contrastaba con las expectativas de hostilidad. Comida. El contenido era una mezcla de maíz y carne que olía deliciosamente, evocando sabores familiares, pero con un toque silvestre que hablaba de la tierra misma.
Luisa se dio cuenta de que no había comido nada desde el día anterior, y su estómago respondió con un rugido audible que hizo reír a Itzel, una risa ligera que disipó un poco la tensión. «Gracias», murmuró Luisa, tomando el cuenco con manos temblorosas, sintiendo un calor que iba más allá de la comida. «Itzel te enseñará lo que necesitas saber», dijo Javier con voz firme pero sin imponer. «Las costumbres, el trabajo que se espera de ti». «¿Trabajo?». Luisa alzó la mirada hacia él, sorprendida por la expectativa de contribución en un lugar donde imaginaba ser solo una cautiva. «Aquí todos trabajamos, nadie come sin contribuir», respondió él, su voz llevando el peso de una filosofía comunitaria que criticaba implícitamente la desigualdad de la sociedad mexicana, donde las mujeres como ella eran a menudo reducidas a labores invisibles sin reconocimiento. «¿Qué sabes hacer?». Luisa pensó en sus habilidades, forjadas en la dura vida de Villa de Casas Grandes. «Sé cocinar, coser, limpiar. Conozco algunas hierbas medicinales que me enseñó mi abuela». Algo cambió en la expresión de Javier al mencionar las hierbas medicinales, un brillo de interés que pasó fugaz por sus ojos de obsidiana. «¿Hierbas medicinales?». «Sí, para fiebres, dolor de estómago, heridas que no cicatrizan bien». Luisa se encogió de hombros, minimizando un conocimiento que en su pueblo era visto como simple remedio casero. Cosas básicas que toda mujer debería saber en estas tierras. Javier intercambió una mirada significativa con Itzel, quien asintió como si entendiera algo que Luisa no captaba aún, un hilo invisible que conectaba sus mundos divididos por prejuicios raciales. Los días siguientes cayeron en una rutina que sorprendió a Luisa por su normalidad, una armonía que desmontaba las barreras culturales paso a paso. Trabajaba junto a las mujeres apache, ayudando con la preparación de alimentos donde el maíz se molía con estones ancestrales, el curtido de pieles donde patrones simbólicos narraban historias de la tierra, y poco a poco, aprendiendo palabras básicas en su idioma, sonidos que evocaban el viento en las montañas, descubrió que, contrario a las historias que había escuchado en Chihuahua, los apaches valoraban enormemente a sus mujeres y las trataban con respeto, un contraste con la opresión de género que había conocido en su sociedad, donde las deudas familiares recaían sobre las hijas como cargas invisibles. Itzel se convirtió en su guía, y gradualmente, en algo parecido a una amiga. A través de una mezcla de español roto y gestos expresivos que trascendían las palabras, le enseñó las costumbres del campamento, le mostró qué plantas eran seguras para comer y cuáles evitar en el desierto implacable, y lentamente comenzó a incluirla en las conversaciones de las otras mujeres alrededor de las fogatas, donde se compartían relatos de antepasados que hablaban de unidad con la naturaleza. Si esta rutina de aprendizaje mutuo te recuerda cómo el respeto puede disipar miedos arraigados, querido oyente, piensa en cómo Luisa se siente al descubrir un mundo que la valora, y quédate para ver si ese conocimiento la salva en momentos críticos. Un grito desesperado interrumpe la rutina. Yuma arde en fiebre, y Luisa siente un impulso de ayudar, ignorando las consecuencias. Un grito desesperado rompió la calma del campamento apache. Luisa, que ayudaba a Itzel a preparar el desayuno junto a una fogata, reconoció de inmediato el sonido agudo y angustiante. Un niño enfermo. Era Yuma, el sobrino de Itzel, y su fiebre lo hacía delirar. Temblaba con escalofríos, y su piel ardía como las piedras al sol de mediodía en Chihuahua. Al ver el rostro pálido de Itzel y escuchar su susurro tembloroso: «Es mi sobrino, va a morir». Luisa sintió como algo antiguo y poderoso despertaba en su interior. Recordó a su abuela Carmen y las noches en Villa de Casas Grandes, cuando las hierbas eran la única medicina de los pobres. A pesar de que la medicina de mujeres como Carmen era tildada de brujería, había salvado vidas. Sin pensar, Luisa se dirigió a la tipi donde el niño yacía. La curandera Xochitl, que ya había intentado todo sin éxito, la miró con recelo. Luisa, con el poco apache que conocía, le habló. «Creo que puedo ayudar. He visto esta fiebre antes». Xochitl la evaluó con mirada ancestral. Tras unos segundos eternos, se hizo a un lado. Luisa se arrodilló junto a Yuma, notando los síntomas familiares. Pidió corteza de sauce blanco,
hojas de menta silvestre y una flor amarilla que crece cerca del agua, usada para bajar inflamación. A pesar de la desconfianza, Xochitl le entregó las hierbas. Luisa las preparó como su abuela le enseñó, murmurando una oración mezcla de fe y sabiduría popular. Que la fiebre se aleje como la niebla al amanecer. Con cuidado, le dio sorbos de la infusión al niño, mientras le hablaba con ternura en español. Itzel observaba en silencio, con lágrimas en los ojos. Las horas pasaron lentas. Luisa se quedó toda la noche al lado de Yuma, aplicándole paños fríos y cantándole nanas. A su lado, Itzel no se separaba, dándole agua y compañía, mientras los miembros del campamento se acercaban lentamente, atraídos por la esperanza. Contar esta historia nos llevó tiempo y mucho corazón. Si te está gustando, suscribirte al canal es la mejor forma de apoyarnos. Ahora sí, sigamos con la historia. Fue poco antes del amanecer cuando la fiebre cedió. Yuma abrió los ojos y pidió agua con voz débil pero clara. Itzel abrazó a Luisa entre lágrimas. Xochitl se acercó, colocó una mano sobre su hombro y le dijo con voz grave pero admirativa: «Tienes un don. Los espíritus hablan a través de tus manos». Entonces Javier apareció en la entrada de la tipi. Había estado 2 días ausente, y ahora miraba a Luisa con algo nuevo en los ojos. Observó al niño dormido, y luego a ella, cubierta de hierbas y agotamiento. «¿Salvaste a Yuma?», dijo, más como afirmación que pregunta. Luisa asintió con humildad. Javier se arrodilló frente a ella, conmovido. «¿Por qué?», le preguntó. «No es tu gente». Luisa, sin vacilar, respondió: «Es un niño. Los niños no entienden de razas, solo del dolor y del amor». Esa verdad sencilla pareció atravesar el corazón de Javier. Durante un instante, el mundo se detuvo. Solo quedaban ellos, arrodillados frente al fuego tenue, con la respiración de Yuma como música de fondo. Fue ahí, en ese silencio cargado de significado, donde comenzó a nacer algo más que respeto entre ellos. Y mientras el campamento despertaba lentamente, Luisa supo que su acto de compasión había hecho más que salvar una vida. Había empezado a sanar un abismo entre 2 pueblos, y quizás, también, su propio destino. En el promontorio rocoso bajo el sol naciente, Luisa y Javier comparten soledades profundas, revelando que el amor entre ellos es un lujo peligroso en un mundo dividido por prejuicios. Javier extendió la mano hacia Luisa, un gesto que no era orden sino invitación, y ella la tomó sin vacilar, sintiendo el calor de su piel como un puente entre sus mundos divididos. Juntos se alejaron del campamento, donde el alivio por la recuperación de Yuma aún flotaba en el aire como un bálsamo, hacia un promontorio rocoso que daba vista a las montañas de Sierra Madre Occidental. El sol naciente pintaba las crestas de oro y púrpura, un espectáculo que contrastaba con la tensión interna que Luisa sentía, un remolino de emociones forjadas en la vigilia de la noche pasada. Se sentaron en una roca plana, lado a lado pero sin tocarse, el silencio entre ellos cargado de palabras no dichas, mientras el viento del desierto susurraba secretos antiguos. «¿Qué ves cuando me miras?», preguntó Javier de repente, su voz rompiendo el silencio como un eco en las cañadas de Chihuahua. Luisa lo consideró seriamente, observando sus rasgos endurecidos por la vida en la frontera, pero suavizados ahora por la luz matutina. «Veo a un hombre que habla 2 idiomas, pero no pertenece completamente a ninguno. Veo a alguien que carga con responsabilidades que no eligió. Y veo». Se detuvo, insegura de si debía continuar, el corazón latiéndole con una intensidad que trascendía los prejuicios raciales que la sociedad mexicana le había inculcado. «¿Qué más ves?». «Veo soledad», susurró ella, su voz temblando ligeramente. «La misma soledad que he sentido toda mi vida, como un vacío que el desierto no puede llenar». Javier se giró para mirarla completamente, sus ojos de obsidiana reflejando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Soledad. Tenías familia, un pueblo. Tenía gente que compartía mi sangre y mi idioma», corrigió Luisa, su voz ganando fuerza al recordar las deudas y traiciones de Villa de Casas Grandes. «Pero nunca me vieron realmente. Para ellos, yo era solo otra boca que alimentar, otra responsabilidad. Cuando me entregaron a usted, fue como si finalmente admitieran lo que siempre habían sentido, que yo no tenía verdadero valor para ellos, reducida a una mercancía en una sociedad que oprime a las mujeres
y margina a los diferentes. Te equivocas, dijo Javier con voz baja pero intensa, como un juramento forjado en las montañas. Tienes más valor del que ellos jamás pudieron ver, un coraje que brilla como el sol en estas tierras. ¿Cómo puedes saberlo? Apenas me conoce. Te conozco más de lo que crees. Se giró hacia las montañas, su perfil silueteado contra el amanecer. Mi padre era mexicano, un comerciante que se enamoró de mi madre, una apache chiricahua. Cuando nací, él se avergonzó de mí. Los mexicanos me veían como salvaje. Los apaches me veían como impuro. He vivido toda mi vida entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno, rechazado por los prejuicios que dividen esta frontera. Luisa sintió que su corazón se contraía, un eco de su propia alienación en una sociedad que valoraba el linaje puro y la sumisión femenina. ¿Qué pasó con sus padres? Mi padre regresó a su vida mexicana, a su esposa mexicana, a sus hijos mexicanos. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Xochitl me crió, pero siempre supe que era diferente, un mestizo en un mundo que no tolera las mezclas. Por eso habla tan bien español. Por eso es tan educado. Javier sonrió amargamente, una expresión que revelaba el dolor acumulado. Mi padre me enseñó a leer antes de abandonarnos. Creía que la educación podría civilizarme. Lo único que logró fue hacerme consciente de cuánto desprecio había en ambos mundos. En una sociedad mexicana que oprime a los indígenas y margina a los mestizos, se quedaron en silencio, compartiendo el peso de sus respectivas soledades, el viento llevando el aroma de pinos y tierra seca. Finalmente, Luisa se atrevió a hacer la pregunta que había estado quemándola por dentro desde su llegada. ¿Por qué realmente me ayudó? ¿Por qué aceptó el trato con mi tío? Javier tardó tanto en responder que Luisa pensó que no lo haría, el sol ascendiendo lentamente como testigo de su confesión. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, cargado de una honestidad cruda. Porque cuando te vi parada en esa plaza, con la barbilla alzada y el fuego en los ojos a pesar de todo lo que te estaban haciendo, vi algo de mí mismo. Vi a alguien que se negaba a ser quebrada por las circunstancias. Hizo una pausa, y su mirada se intensificó, como si viera en ella un reflejo de su propia lucha. Y ahora, después de ver lo que hiciste por Yuma, Javier se giró hacia ella, y en sus ojos oscuros, Luisa vio algo que hizo que su respiración se entrecortara. Ahora veo algo más peligroso, dijo él. Veo a una mujer que podría hacer que un hombre como yo olvide todas las razones por las que debe mantener su corazón cerrado. El aire entre ellos se cargó de electricidad, una tensión que hacía vibrar el promontorio como si la tierra misma sintiera su conexión. Luisa sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, sabiendo que un paso más cambiaría todo para siempre. En un mundo donde el amor entre una mexicana y un apache era un desafío a los prejuicios arraigados. ¿Y eso es malo?, preguntó con voz temblorosa, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y anhelo. La mano de Javier se alzó, como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo a centímetros de su piel, un gesto contenido que hablaba de su lucha interna. Para personas como nosotros, dijo con voz ronca, el amor es el lujo más peligroso que podemos permitirnos, en una sociedad que nos divide por raza y origen. Pero incluso, mientras decía las palabras, sus ojos contradecían su cautela, brillando con una pasión que no podía ocultar. Y Luisa supo, con una certeza que la asustó y la emocionó al mismo tiempo, que ya era demasiado tarde para ambos. El corazón no entiende de razones, y el suyo ya había comenzado a latir por este hombre complejo y solitario que había demostrado ser todo lo contrario de lo que el mundo esperaba de él. Mientras regresaban al campamento en silencio, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. La pregunta ya no era si se enamorarían, sino qué harían cuando finalmente lo admitieran, en un mundo que castigaba tales uniones. Si esta confesión de soledades compartidas te evoca tus propias luchas internas, querido oyente, imagina cómo el amor naciente puede desafiar siglos de divisiones y quédate para ver si resiste la tormenta que se avecina. La noche trae cascos aproximándose con noticias urgentes de Felipe, forzando a Javier a confrontar que su amor debe probarse en la adversidad inminente. En el promontorio rocoso bajo el sol naciente, Luisa y Javier comparten soledades profundas, revelando que el amor entre ellos
Es un lujo peligroso en un mundo dividido por prejuicios. Ven conmigo, dijo Javier finalmente, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. Su voz un eco suave en la tipi donde Yuma dormía plácidamente, el aire cargado del aroma de hierbas curativas que habían salvado al niño. Luisa vaciló un momento, pero algo en su tono, no una orden sino una invitación genuina, le dijo que este era un paso hacia lo desconocido, un puente entre almas marcadas por el rechazo. Tomó su mano, sintiendo el calor áspero de su piel, y se dejó llevar fuera de la tipi, alejándose del campamento que despertaba con los primeros rayos del sol en la Sierra Madre Occidental. Caminaron en silencio por un sendero empinado, el viento del desierto llevando el perfume de pinos y tierra seca, hasta llegar a un promontorio rocoso con vista majestuosa de las montañas, pintadas de oro y púrpura por el amanecer. Se sentaron en una roca plana, lado a lado sin tocarse, el espacio entre ellos cargado de electricidad sutil, como si la tierra contuviera la respiración. Javier miró al horizonte, su perfil fuerte silueteado contra la luz naciente, y rompió el silencio con una pregunta gestada desde que la vio en la plaza de Villa de Casas Grandes. ¿Qué ves cuando me miras? Luisa lo consideró, observando los contornos de su rostro, endurecidos por años de supervivencia en la frontera, suavizados ahora por vulnerabilidad. Veo a un hombre que habla 2 idiomas, pero no pertenece a ninguno. Veo a alguien que carga responsabilidades no elegidas, un líder forjado en el rechazo de 2 mundos que lo ven extraño. Y veo, se detuvo, el corazón latiéndole fuerte, insegura de exponer la verdad donde prejuicios raciales de la sociedad mexicana del siglo XIX acechaban como sombras. ¿Qué más ves?, insistió él, voz baja como susurro del viento en las cañadas de Chihuahua. Veo soledad, respondió ella, voz temblando con honestidad. La misma soledad que he sentido toda mi vida, un vacío que ni familia ni pueblo llenaron, reducido a carga en sociedad que valora mujeres por utilidad, no esencia. Javier se giró, ojos de obsidiana reflejando eco de su dolor, conexión trascendiendo barreras de conquistas y resistencias. Soledad. Tenías familia, un pueblo, tenía gente compartiendo sangre e idioma, corrigió Luisa, voz ganando intensidad al recordar deudas y traiciones. Pero nunca me vieron. Para ellos, era otra boca que alimentar, responsabilidad en mundo donde mujeres se intercambian como mercancías para saldar deudas, oprimidas por normas atándolas a roles invisibles. Cuando me entregaron, admitieron que no tenía valor. «Te equivocas», replicó Javier, voz baja pero intensa como juramento ante espíritus de la tierra. «Tienes más valor del que vieron. Fuego interior iluminando sombras oscuras. ¿Cómo sabes? Apenas me conoces. Te conozco más de lo que crees». Se giró hacia montañas, mirada perdida en horizonte donde sol ascendía. Mi padre era mexicano, comerciante enamorado de mi madre. Apache chiricahua de estas tierras, al nacer, se avergonzó de este mestizo no encajando en planes de pureza linajuda. Mexicanos me veían salvaje, eco de leyendas justificando opresión. Apaches me veían impuro, recordatorio de invasiones. Viví entre 2 mundos, sin pertenecer, marginado por prejuicios, dividiendo familias y naciones. Luisa sintió corazón contraerse, dolor compartido uniéndola, revelando grietas de sociedad mexicana, exaltando pureza racial mientras oprimía mestizos e indígenas. ¿Qué pasó con tus padres? Padre regresó a vida mexicana, esposa e hijos mexicanos, abandonándome como error en cuentas de comercio. Madre murió cuando tenía 12, víctima de enfermedades traídas por colonos. Xochitl me crió, transmitiendo tradiciones chiricahua, pero supe era diferente. Puente roto en río de divisiones. Por eso hablas bien español, por eso eres educado, pese a historias en pueblos. Javier sonrió amargamente, expresión revelando resentimiento. Padre me enseñó a leer antes de abandonarnos, creyendo educación me civilizaría, como si sangre apache fuera mancha. Solo logró hacerme consciente de desprecio en ambos mundos. Sociedad criticando barbarie indígena, mientras explota tierras y margina hijos mestizos. Quedaron en silencio, compartiendo peso de soledades. Viento llevando aroma de salvia y tierra húmeda, bálsamo suavizando dolor. Luisa se atrevió a preguntar lo que quemaba desde llegada. ¿Por qué me ayudaste?
¿Por qué aceptaste trato con tío? Javier tardó. Sol testigo de vulnerabilidad. Habló en susurro honesto. Porque al verte en plaza, barbilla alzada y fuego en ojos pese a todo, vi algo de mí. Vi quien se niega a quebrarse por circunstancias. Sociedad reduciendo mujeres a objetos y diferentes a amenazas. Pausó, mirada intensificándose. Ahora, tras verlo hecho por Yuma, arriesgando por niño no de tu sangre. Se giró, ojos oscuros haciendo respiración de Luisa entrecortarse, pasión contenida desafiando normas. Veo algo peligroso. Mujer haciendo olvidar razones para cerrar corazón. En mundo donde amor entre nosotros es rebelión. Aire se cargó de electricidad, tensión vibrando promontorio. Luisa sintió al borde de precipicio, paso cambiando todo. ¿Es malo?, preguntó temblorosa. Mano de Javier alzó, deteniéndose a centímetros. Para nosotros, dijo ronco, amor es lujo peligroso, desafío a prejuicios dividiéndonos. Ojos contradecían cautela, brillando esperanza, regresando en silencio, sabían algo cambió. Lazo forjado en soledad. Pregunta no era si enamorarían, sino qué harían al admitirlo, en mundo no perdonando transgresiones. Si revelación de corazones entrelazados inspira, querido oyente, como a mí contándola, reflexiona cómo amor sana heridas de discriminación. Quédate para ver si resiste pruebas. La noche trae cascos aproximándose con noticias urgentes de Felipe, forzando a Javier confrontar amor probándose en adversidad. La medianoche despierta el campamento con alarmas, mientras Felipe exige a Luisa como suya, revelando deudas ocultas que amenazan con desatar un conflicto entre mundos. Las semanas que siguieron al rescate de Yuma fueron las más extrañas y hermosas de la vida de Luisa. Durante el día, trabajaba junto a las mujeres Apache, quienes ahora la trataban como una hermana. Compartían tareas que fusionaban sus conocimientos. Moler maíz con toques de hierbas mexicanas que Luisa introducía, o curtir pieles con patrones que narraban historias de ambos mundos. Pero por las noches, cuando las fogatas se reducían a brasas y el campamento se sumía en silencio, Javier aparecía junto a su tipi. No hablaban de amor abiertamente. No se tocaban más allá de roces accidentales que encendían sus pieles. Pero había algo en cómo él la miraba, en cómo ella buscaba su presencia, que hablaba de un sentimiento creciente. ¿Por qué vienes aquí cada noche?, le preguntó una tarde en su roca favorita, el sol tiñendo las montañas de rojo. Porque contigo puedo ser solo Javier, respondió él. No el líder, no el mestizo, no el problema, solo yo. Luisa sintió su corazón derretirse. Yo también me siento vista por primera vez. Sus manos se rozaron en la roca. Un contacto sutil pero intencional. Luisa, comenzó él, voz ronca. Esto es peligroso, terminó ella. Lo sé. No solo peligroso, imposible. Yo soy Apache. Tú mexicana. Mi gente desconfía de ti. Si supieran que yo, que tú, que me estoy enamorando de ti. Las palabras suspendidas como una confesión sagrada. Luisa sintió el mundo detenerse. Javier, él se levantó bruscamente. No digas nada. No lo hagas más difícil. Pero ella lo tomó del brazo. ¿Y si yo también me estoy enamorando de ti? Él acarició su mejilla antes de alejarse, dejándola con la verdad innegable. Esa noche, todo cambió. Luisa despertó por cascos acercándose. Medianoche. Emergencias traían visitantes a esas horas. Se asomó y vio a Javier salir de su tipi, expresión tensa. El jinete joven, rostro marcado por miedo, habló en apache. Luisa captó Ramírez, mexicanos, peligro. Javier endureció el rostro, dio órdenes. El campamento despertó frenéticamente. Itzel corrió a Luisa. Problemas. Hombres malos vienen. ¿Ramírez? Javier apareció. Viene con 20 hombres. Exige entregarte. Dice que le perteneces. ¿Qué? A ti misma. Tu tío debía más. Ramírez te considera suya. Horror. Todo mentira. Tío la usó para posponer destino peor. ¿Qué harás? Antes moriré que entregarte. Pero tu gente. No puedo permitir sufrimiento por mí. No es tu decisión. Estás bajo mi protección. No. Si me quiere, tenme. No derramaré sangre a Apache. Luisa, no entiendes. Te destruirá.
Que me destruya. No causaré muerte de Itzel, Xochitl, Yuma. Se miraron. Situación imposible hundiéndose. Xochitl acercó, envuelto en cuero antiguo. Javier, hora de verdad. Desenvolvió documentos amarillentos. Javier los tomó, expresión cambiando, confusión, asombro, comprensión. ¿Qué es? Documentos de herencia, de mi padre. Me dejó tierras, incluyendo Hacienda de la Esperanza ocupada por Ramírez. Significa, soy propietario legal, puedo destruirlo sin sangre. Xochitl sonrió. Espíritus tejen hilos largos. Maldición en bendición. Javier tomó mano de Luisa. ¿Confías? Con mi vida. Mañana, Ramírez se sorprenderá. Amor quizá, única arma para cambiar mundos. Sol alto. Ramírez llegó con 20 hombres, arrogante. Javier esperaba. Traje fino, documentos en mano. Capitán López al lado. Ramírez, ¿reclamas en mis tierras? Ramírez bajó caballo. ¿Qué? Vengo por mujer mía. ¿Derecho? Javier desenrolló. Soy Javier Nahuel Vázquez, heredero Hacienda de la Esperanza. Tierras ocupadas ilegalmente por ti. Ramírez palideció. López avanzó. Documentos verificados. Eres invasor. Imposible. Salvaje apache. Ciudadano con derechos. Bajo arresto por invasión. Extorsión. Soldados rodearon. Ramírez sin poder. Luisa observaba. Orgullo y amor. Javier ganó sin sangre, usando ley que lo rechazaba. Si esta victoria te inspira justicia, querido oyente, reflexiona cómo amor derrota opresión. Quédate ver perdón, con el polvo asentado. La familia de Luisa llega suplicando perdón, forzándola a elegir entre pasado y futuro con Javier. En la Hacienda de la Esperanza recuperada, Luisa perdona a su familia pero elige un nuevo hogar, sellando con un beso la unión de dos corazones y dos culturas. Cuando el polvo de la confrontación se asentó, un silencio pesado envolvió el campamento bajo el sol de Chihuahua. Ramírez y sus hombres fueron llevados por el capitán López, cadenas simbolizando justicia, fin de opresión donde poderosos explotaban deudas y prejuicios raciales, una crítica a la sociedad mexicana del siglo XIX, marginando mestizos, indígenas y mujeres. Javier, en traje fino, se acercó a Luisa. Su mano extendida afirmaba lazo forjado en pruebas, pero cascos sonaron nuevamente. No amenaza, sino urgencia familiar. Diego llegó al mediodía, flanqueado por Elena y Carmen. Rostros de náufragos suplicando perdón. Noticias de posición de Javier volaron por desierto. Querían recuperar preciosa sobrina desechada como mercancía. Luisa escuchó con cada fibra sobreviviente al fuego, calmada. Serenidad forjada en montañas, pulida por amor inesperado. Dolor pasado eco, no herida abierta, cicatriz recordando fuerza, sin rencor, ancla innecesaria. Había aprendido a volar en alturas apache, donde respeto era moneda. Los perdono, dijo simplemente. Palabra ligera levantó peso. Pero mi lugar no está con ustedes. Mi hogar cambió. ¿Dónde, hija?, preguntó Elena. Lágrimas de arrepentimiento y asombro ante mujer transformada. Luisa miró a Javier, acercándose con pasos seguros. No cacique, sino hombre hacia destino. Ojos se encontraron. Mundo detuvo. Aquí, susurró, voz emotiva. Con hombre que vio fuego en mi alma cuando otros veían cenizas. Me valoró cuando dudaba. Amó no a pesar de cicatrices, sino por ellas. Amó cuando mundo me consideraba nada. En sociedad reduciendo mujeres a objetos, diferentes a amenazas. Javier llegó. Aire vibró. Sin importar observadores, tomó rostro como tesoro frágil. Te quedas por voluntad propia. Voz ronca. No trato, ruego. Me quedo porque te amo, respondió, sellando liberación. Juntos, refugio fuerte contra tormentas. Beso torbellino silencioso. Juramento ante sol desierto. Pueblos mirándose sin recelo. Unión tierra-río, montaña-valle. Beso redimía pasado, uniendo culturas, dos corazones hallando hogar. 6 meses después, boda en Hacienda Dos Mundos. Celebración tapiz, dos tradiciones. Guitarras mexicanas con tambores apache, incienso iglesia con copal sagrado. Luisa vestido blanco bordado turquesa, símbolos apache. Javier elegancia mexicana.
Pluma águila corazón. Itzel madrina radiante. Xochitl bendijo cánticos tierra estrellas. Padre Miguel ofició cristiana, ojos brillando, profecía diamante realidad. Bailando bajo estrellas, familia Zuna. Luisa apoyó cabeza pecho Javier. Recordó sacerdote. Dios permite fuego revelar interior. Lección. Fuego revela, purifica, despojó creencias, mostró verdad. Mujer indomable, amar vasto como desierto. En Javier, no mestizo atrapado, hombre puente mundos, crearon sagrado. Amor sin fronteras, familia lealtad, futuro justicia, dignidad cotidianas. Niña entregada mercancía encontró buscado, amor protector, liberador, historia faro esperanza, recordatorio noche oscura, corazón encuentra amanecer. Si esta unión te toca, querido oyente, como me toca narrarla, reflexiona cómo amor sana divisiones, quédate inspirado por su mensaje, su amanecer, pues en el intercambio de relatos hallamos la verdadera armonía humana. En las vastas extensiones de Chihuahua, donde el desierto susurra secretos ancestrales, la unión de Luisa y Javier se erigió como un puente luminoso entre dos mundos divididos por siglos de prejuicios y opresión. A lo largo de su travesía, desde la traición familiar en Villa de Casas Grandes hasta la redención en la Hacienda de los Dos Mundos, el amor floreció no como un capricho fugaz, sino como una fuerza transformadora que disipó las sombras de la discriminación racial y de género, revelando la verdadera esencia de cada uno en el fuego de las adversidades. Este relato nos enseña que el amor, al igual que un diamante pulido por la presión y el calor, emerge de las pruebas más duras para iluminar caminos oscuros, invitándonos a superar las barreras impuestas por una sociedad que margina a los diferentes y oprime a las mujeres, similar a una semilla que germina en tierra árida. Un acto de respeto y aprendizaje mutuo puede sanar heridas profundas, recordándonos que la verdadera libertad nace de la empatía y la resiliencia, valores eternos que trascienden épocas y culturas. Si esta historia ha tocado las fibras de tu alma, querido oyente, dedica un momento a reflexionar sobre cómo el perdón y la unión pueden redefinir nuestras vidas cotidianas. Y si resuena en ti como un eco de tus propias batallas, considera compartir su calidez con aquellos que aún buscan